Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Nuevo podcast, hablaremos de tasas de interés. Seguimos con unas tasas de interés que aunque han venido bajando, realmente vamos a ver qué va a pasar con la Fed 2024. Ya estamos a 2 semanas de la próxima reunión. Quédate hasta el final para que veas qué tanto te puede afectar esto en la decisión de compra. Nosotros venimos con muchísima transparencia, como siempre, a ver todo lo que está sucediendo, cómo impactó la inflación, los reportes de inflación de esta semana y cómo eso puede marcar la diferencia. Siempre para nosotros es traerte toda la información para que tú, teniendo toda esa información, puedas ver cuál es el escenario real para ti y esa decisión que estás por tomar la puedas tomar de la mejor manera y de la manera más informada. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Fenixe Molina. ¿Qué tal, Yenitze? Venimos con tasas de interés. Te pregunto, como siempre, antes de que entremos a decir las tasas de interés, ¿cómo viste el mercado esta semana? ¿Viste más movimiento? ¿Cómo está la gente aceptando estas tasas de interés al 6%, 6 alto? El movimiento en el mercado, en la calle, en los showings, está bastante activo. Veo muchas personas yendo a los showings, a los listings. Los open house están full. Claro, todo esto depende del tipo de producto y depende de la zona, pero en su mayoría, en las propiedades que están en el rango que se mueve más entre los 400 y 700, existe un movimiento bastante acelerado, inclusive propiedades con 5, 6, 7 ofertas cuando salen a la venta. Genial. Eso efectivamente se debe a esa baja de las tasas. Las teníamos que llegaron al 8% cerrando el 2023. Vamos a poner en pantalla, estamos cerrando esta semana en 6,69. Muy interesante este número. Este número tuvo una fluctuación durante la semana. Aquí lo podemos mostrar. Durante esta última semana tuvimos 6,80, 6,81, 7,8, 7,2 y cerramos en 6,9. ¿A qué se debió que subiera este punto 10 durante la semana? Básicamente se debió a los reportes de inflación del mes de diciembre. Los reportes de inflación del mes de diciembre estuvieron contradictorios, pero en general estuvieron buenos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que observar y siempre venimos observando, aquí está lo que fue, aquí se los pongo, la tasa de inflación, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, es cuánto está pagando la gente como consumidor final. Aumentó al 3,4 anualizado por encima de la expectativa que era 3,2 y la inflación subyacente del IPC cayó al 3,9. Cuando hablamos de las subyacentes, que sacamos los factores más volátiles como lo que son alimentos y combustibles, cerró a 3,9 por encima de las expectativas del 3,8. Esto fue lo que pasó a principios de la semana. Como a principios de la semana llegó esto por arriba de las expectativas, subió un poco la tasa de interés, pero 2 días después obtuvimos lo que es el IPP, que es más importante aún porque es el índice de precios al productor. Es la inflación que está en la producción de los bienes y servicios. Cuando vemos en la producción de bienes y servicios, quiere decir que este impacto que se ve en el IPP va a verse en el IPC, en el consumidor, en los próximos meses. Entonces, una de las cosas que más ve la Reserva Federal es que los productores no tengan una inflación muy alta, porque al no tener una inflación muy alta hace que el consumidor en los próximos meses no la vea, tan sencillo como eso. Sí, el que produce la leche o el que produce la electricidad o el que está produciendo una camisa no tiene tanta inflación, cuando vaya al consumidor final no va a trasladar ese aumento de precio. Entonces vemos en pantalla que el IPP aumentó un 1% por debajo de las expectativas, que era el 1,3, y la inflación básica del IPP cayó en 1,8 por debajo de las expectativas del 1,9. Quiero traerle de Wall Street Journal cuál es el anualizado y cómo ellos lo están viendo y qué vieron los expertos esta semana y por qué, aunque la inflación, aunque las tasas de interés subieron un poco por esto pensar que la inflación no estaba cayendo y luego bajaron las tasas, lo que ellos están viendo es lo siguiente. Si nosotros vemos la inflación anualizada, sí, efectivamente está en 3,9 y está como en un 3,20 en todo el año. Pero si vemos nada más los últimos 3 meses, ya estamos por debajo del 2% en lo que es la inflación total, y la inflación con los productos volátiles como alimentos y combustibles estamos en un 3 y algo por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente ustedes pueden ver cómo esta línea es descendente. Al ser esta línea descendente hace que la inflación, aunque anualizada está alta, en los últimos 3 meses está baja, lo que quiere decir que dentro de un año esa anualizada va a estar baja.
Entonces, efectivamente, esto se vio reflejado aquí en cómo la Fed está planteando o cómo los expertos están viendo a la Fed qué va a pasar en la próxima reunión. Recuerden que la próxima reunión es en 2 semanas, a finales de este mes de enero, y el 93% de los expertos coinciden en que la Fed no va a subir las tasas referenciales interbancarias. Si la Fed se comporta de esta manera, esto quiere decir que efectivamente no vamos a ver las tasas hipotecarias subiendo nuevamente. Ellos temen que la inflación no esté totalmente controlada, sin embargo, fue el mes de diciembre, un mes naturalmente inflacionario. Ellos van a estar conservadores comenzando el año para realmente ver cómo la inflación está cediendo en el primer trimestre del año, y realmente aquí en marzo, lo que es el marzo 20, es que hay más expectativas, lo ven aquí, de que bajen las tasas de interés. Se prevén que bajen 1/4 de punto porcentual las tasas interbancarias, lo que se va a ver en las tasas hipotecarias en alrededor de un 6% bajo. Esos son los escenarios que tenemos nosotros para lo que son las tasas de interés, así que estamos viendo que estas tasas de interés del 6,69 deberían conservarse, Jenny, hasta el final del primer trimestre de este año. Vamos a ver algún cambio para lo que tiene que ver con el mes de marzo. Esas son noticias, ¿no? ¿Y tú qué crees que vaya a pasar? ¿Tú qué consideras? ¿Cuál es tu opinión? Eso justamente, que vamos a estar en alrededor de un 6,5, entre 6,5 y 7%, va a ser lo que vamos a ver en este primer tercio del año, no digamos un quarter, porque va a depender de lo que pase ese marzo 20 con la Fed, pero lo que es enero, febrero y la mitad de marzo nos vamos a mantener entre un 6,5 y un 7. ¿Qué creo? Prepararse. El consejo general es prepárate, porque las tasas de interés a ese punto permiten que tú puedas entrar en el mercado. Las tasas de interés un poco más bajas, cuando veamos de 6,5 al 6 o del 6 al 5,5, van a empezar a generar una guerra de ofertas más complicada. Los inventarios siguen bajos. Vamos a hablar en el podcast del día de mañana de precios de inventario. Van a ver qué se espera para los inventarios de 2024 y sobre todo en Florida. Ese nivel de inventarios bajo puede repercutir o en los precios o en la asequibilidad. Si hay poco inventario, va a haber más posibilidad de precios subiendo, y la asequibilidad de que la gente compita más, y aquella persona que necesita entrar necesariamente a comprar con crédito, se le sea más complicado entrar, porque el inversor o la persona que trae el cash va a entrar más rápidamente a los negocios. Básicamente ese es el consejo. Prepárate, porque las tasas de interés en este punto son atractivas, más bajas son competitivas. Sí, claro, y es reiterarle a las personas que nos están viendo que por ese es el interés de nosotros como agentes inmobiliarios en cómo se mueven los intereses en el mercado, porque de una manera directa, de hecho que es el factor para mí el más importante en cómo afecta la asequibilidad de nuestros clientes. O sea, realmente manteniendo nosotros un ojo sobre el interés, tenemos la idea de dónde va el mercado y cuál es el mejor consejo para ustedes. Es correcto, y por eso nosotros traemos esta información, buena o mala, se la traemos. Mucha gente dice, las tasas están altas, siguen altas de lo que ha sido quizás el histórico. Debería estar alrededor de un 5, entre un 5 y un 6, o un 4,5 y un 6. Sin embargo, aunque se consideren un poco altas, el mercado está estable para poder entrar. Por eso nosotros somos tan transparentes. No es que más bajas son mejores, no, más bajas cambian las condiciones del mercado. Entonces, son condiciones de preparación, y si puedes entrar en un negocio y lo tienes enfrente, hazlo. Si no, consúltanos. Nosotros estamos aquí totalmente a la orden. Recuerda que es gratuita cualquiera de nuestras asesorías. Incluso si ya estás entrando en un negocio, puedes consultarnos y nosotros te vamos a dar nuestra opinión. Eso no tiene ningún costo, simplemente darte a ti nuestra opinión de cómo tú puedes enfrentar ese negocio y cuáles son las mejores recomendaciones. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny? Consúltanos. Las personas que nos contactan saben que con todo el placer del mundo le damos nuestra mejor opinión y le decimos qué es lo correcto y qué los números dictan, porque nosotros somos unas personas que adicional a la experiencia del mercado, siempre nos vamos a los números para que nos den la guía del mejor consejo para ustedes. Excelente. Entonces, hasta aquí el podcast del día de hoy. No dejes de compartir, de comentar, de darle like, por favor, que bastante nos ayuda. Y suscríbete a cualquiera de nuestros canales para que no te pierdas nada de estos análisis totalmente honestos, claros y transparentes, para que disfrutes el mejor negocio con la información
real y valiosa. ¿Dónde vivir Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas un excelente día.